me dijo... Legislación del trabajo. Ahora, acá estamos, No, pensé que todavía no podíamos estar al aire. Acá estamos, siguiendo de cerca todo lo que dejó la Comisión de Legislación del Trabajo, con la visita breve del Ministro de Trabajo. Evidentemente tenía una agenda muy ajustada, pero quedaron en su lugar los asesores para poder desarrollar temas muy puntuales a la cartera laboral. Y también estaba la Ministra de las Mujeres, porque tiene que ver con lo que nos anticipaba recién Mauricio, que lo repetimos porque seguramente hay mucha gente que recién se suma, que en definitiva, algo de lo que estaban trabajando es la derogación de unos artículos que son muy, pero muy viejos, que discriminaban a la mujer solo por su condición de ser mujer, que no podía tomar determinadas actividades en las empresas. Sí, que claramente eso fue el dictamen que se aprobó en esta Comisión de Legislación Laboral, que deroga un artículo de una ley de 1924, que en ese momento intentaba evitar que las mujeres realicen actividades de fuerza como forma protectora. Esto hoy pasó a ser discriminativo, sobre todo en algunas empresas que lo están aplicando y están utilizando para impedir la trayectoria laboral de las mujeres. Pero lo que pasó recién, Meli, fue una exposición, como decías, del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, sobre el proyecto de ley que envió para crear comités mixtos de seguridad e higiene, ¿no?, en cada una de las empresas. Fue una reunión informativa en la que no hubo dictamen y dijo la presidenta de la comisión, Vanessa Cirey, que van a invitar a empresarios y a funcionarios de las dos provincias donde estos comités funcionan, que son Santa Fe y Buenos Aires. Sí, la ministra estaba presente, Elizabeth Gómez Alcorta, porque dentro de los comités mixtos lo que quieren hacer es incorporar también el espacio de vigilancia, de contención, de articulación hacia los casos de violencia de género también, ¿no? Y cómo ahí poder impactar de una manera mucho más eficaz en las denuncias a partir de los protocolos que ya existen en muchos lugares de trabajo. Dentro de contextos laborales. Exactamente, dentro de los contextos laborales. Y algo que se dijo también al final, ya con el ministro ausente y en su lugar uno de sus asesores, que era el último que estábamos viendo, tiene que ver con algo que va de la mano, que es el convenio 190 de la OIT, que se aprobó aquí en la Cámara de Diputados hace un tiempo atrás, y que lo que busca justamente es garantizar la dignidad en el ámbito de trabajo para los trabajadores y trabajadoras, porque hay un gran nivel de estrés y de denuncias por violencia laboral que tienen que ver con el ostracismo, con el acoso en el ámbito del trabajo, con las relaciones interpersonales entre los jefes y los trabajadores, y que eso genera también un impacto muy fuerte dentro de la vida cotidiana de trabajadores y en el mundo de las empresas. Por eso, bueno, lo que decía el asesor, van de la mano los debates, no solamente estos comités que lo que buscan es expandir una dinámica para garantizar una mejor forma de trabajo en los lugares de trabajo y morigerar ante estos impactos. Es que en una relación ya de por sí desigual entre un empleador y un empleado, sobre esa relación asimétrica, entonces obviamente se pueden reproducir o ampliar cuestiones vinculadas además a la violencia contra las mujeres, lo cual intensifica doblemente esa situación violenta para la víctima. Está del otro lado la ministra de las Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, para charlar un ratito con nosotros. ¿Cómo le va, ministra? Bienvenida, gracias. Buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias a ustedes. Ministra, ¿qué fue lo más importante que surgió de esta reunión informativa que reúne a los legisladores que tienen que avanzar en mejores situaciones del trabajo para, precisamente o puntualmente para las mujeres, en este caso, para las mujeres trabajadoras? Bueno, primero decir que tanto el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, como yo hicimos la presentación en general del proyecto de comités mixtos de higiene, seguridad y prevención de riesgos en el ámbito laboral. Hicimos una exposición primero, como decía, en un marco general y después en particular frente a tu consulta. Tiene varias particularidades por lo cual este proyecto incluye la perspectiva de género, por un lado en términos de la participación igualitaria, de la representación sindical, tanto para que sea una representación en clave de trabajadora y de trabajador, es decir, que sea igualitaria, que esto es algo bastante novedoso, y después la inclusión tanto en las facultades como en las competencias de estos comités que se están previendo establecer, que trabajen sobre la prevención de las violencias por motivos de género, la creación de protocolos contra las violencias en los ámbitos laborales, la formación permanente para los trabajadores y trabajadoras
trabajadoras, formación tendiente a la erradicación de la violencia por motivos de género. También que se puedan garantizar canales de denuncia que sean rápidos, expeditivos y sobre todo confidenciales, que esto es un eje que para nosotros es muy importante porque muchísimas veces las trabajadoras no denuncian hechos de acoso, de discriminación o de violencia por motivos de género en el ámbito laboral porque saben que esa propia denuncia puede colocarla en una situación de mayor vulnerabilidad. Absolutamente. Por lo tanto, establecer esto en una norma es muy, muy importante y tal como hacía mención el diputado Yasky, hay normas en toda Latinoamérica que establecen comités mixtos vinculados con participación de trabajadores y trabajadoras para estos fines, pero este es el único proyecto que establece la posibilidad de incluir materias como las que estoy haciendo mención y establecer además que las consecuencias y los efectos que tienen estos actos de discriminación, de acoso y de violencia por motivos de género contra las trabajadoras generan riesgos y causan daños psicosociales y que tiene eso un impacto directo en la posibilidad de la permanencia en las carreras o en la vida laboral de cada una de las trabajadoras. Ministra, sabemos que estaba apurada, pero solo le queríamos preguntar porque hicieron también referencia a que la experiencia ya se viene desarrollando en 2 localidades, 2 provincias de la Argentina. Un poco si nos puede resumir esa situación que se vive en provincia de Buenos Aires y en Santa Fe, que es antecedente de este debate. Sí, efectivamente. Hay 2 provincias, una es Santa Fe y otra es la provincia de Buenos Aires, que establecen normas provinciales que ya incorporan sobre todo la posibilidad de los comités mixtos, que son comités con participación de los trabajadores y las trabajadoras. Hay que decir que esas normas, al igual que esta, no quita o no le saca la responsabilidad que es del empleador o de la empleadora respecto de los riesgos y los cuidados en términos de seguridad e higiene en el ámbito laboral, sino que lo que hace es incorporar esta perspectiva, que es la perspectiva del trabajador y la trabajadora, que como bien sabemos son quienes todos los días llevan adelante las actividades y las labores en esos ámbitos y son también quienes tienen un conocimiento muy importante que es necesario incorporar. Por eso decía que Argentina era uno de los pocos países de Latinoamérica que todavía no tenía estas normas, sí lo tienen las 2 provincias y lo explicó la presidenta de la comisión, Vanessa Siley, que seguramente en las próximas reuniones informativas estarán presentes representantes de estas provincias para poder compartir de manera colectiva la experiencia de la implementación de esos comités en ambas provincias. Bueno, le agradecemos mucho que frente a una agenda tan ajustada haya tenido este momentito para charlar con nosotros. Fue un verdadero placer y tiene las puertas abiertas de esta pantalla cuando lo desea, porque hay muchos temas que nos interesarían trabajar con usted o conocer para poder amplificarlos, porque hay muchos proyectos de ley que por suerte incorporan la perspectiva de género, así que sería más que interesante ese contacto. Sí, dígame, perdón. Lo podemos organizar con tiempo sin ningún problema. Muchísimas gracias a ustedes. Chao, que tenga buenas tardes. Hasta luego. Sabíamos que estaba muy, muy ajustada, pero valía la pena el fuerte repaso, breve repaso por la impresión que le había quedado a la ministra de las Mujeres. La verdad es que como nunca antes se ha generado una agenda de género y como nunca antes todos los proyectos de ley incorporan dentro de su articulado la perspectiva de género, aún en las situaciones más diversas, ¿no? No solamente estas que directamente toman por sujeto a la mujer. Por ejemplo, yo pensaba, si una mujer en una situación común y corriente muchas veces no denuncia situaciones de violencia porque convive con alguien que de quien depende económicamente, imagínense eso traducido a un escenario laboral a donde directamente tu única posibilidad de subsistencia podría estar en riesgo si vos denunciás. Claro. De quien vos recibís el acoso, la discriminación claro. Por o eso el abuso. Es importante estos comités que hoy existen en algunos convenios colectivos de trabajo, pero que se garanticen a través de una normativa nacional, porque nos dan a los trabajadores y las trabajadoras la posibilidad de contar con espacios donde puedes hacer denuncias con tu identidad resguardada, ¿no? Con protocolos de actuación, con una perspectiva de más articulada entre trabajadores, sindicalizados y también empresarios. Poniendo en perspectiva un poco lo que dijo la ministra, hay 2 puntos. Por un lado, la creación de estos comités mixtos, que es el proyecto que hoy se trató y que por ahora no tiene dictamen. Y por otro lado, lo que se anunció, y esto fue una primicia que dio un asesor del ministro Moroni, es que a partir de mañana se va a trabajar en un proyecto de ley sobre el convenio 190 de la OIT, que es el que justamente establece condiciones laborales que eviten las situaciones de acoso. Son 2 temas distintos. Por un lado este comité
y por otro lado esta ley que se viene y que se anunció recién para que el convenio 190 tenga algunas características más, ¿no? Más repercusiones de la Comisión de Legislación del Trabajo, porque está del otro lado la diputada Vanessa Siley para charlar con nosotros sobre los temas más sustanciales que se trabajaron allí. Muchas gracias, diputada. ¿Cómo le va? Gracias por recibirnos este momentito. La saludamos desde el piso de DTV. Hola, ¿cómo están todos y todas por ahí? Bien, muchas gracias. Bueno, obviamente seguíamos bien de cerca lo que se conversó, esta reunión informativa. Hablábamos recién con la ministra de las Mujeres y queríamos consultarle en este sentido cuál es el compromiso que han tomado los ministros de cara a este contacto que establecieron con ustedes los legisladores, ya que esta fue una reunión informativa. ¿Con qué se quedan ustedes de este intercambio y cuál es el compromiso futuro? Bueno, la verdad que en primer lugar muy contentos y contentas porque desde que asumió esta nueva conformación de la Comisión de Legislación del Trabajo nunca nos habíamos juntado presencialmente. Así que contentos porque pudimos abordar no solamente este tema, sino primero una reunión de diputados y diputadas donde derogamos una ley que data de 1924 que prohibía el trabajo de mujeres en diversas actividades laborales, que en su momento fue una ley sabia en la inteligencia de evitar tareas forzosas y peligrosas, pero con el devenir del tiempo en muchas actividades quedó en abstracto. Por ejemplo, las mujeres no podían trabajar en bebidas alcohólicas, o sea, vendiendo bebidas alcohólicas o en el subterráneo o en distintas actividades metalúrgicas y portuarias, que con el tiempo eso se fue dejando de utilizar, pero sigue habiendo actividades donde se alega la 11.317, esta ley que hoy hemos dictaminado su derogación para no contratar mujeres, así que un paso más en la libertad de contratar y también en la igualdad, ¿no? Y fíjate qué importante, porque a continuación de esta reunión de diputados y diputadas tratamos algo que tiene que ver con esa derogación, porque tiene que ver con la creación de un ámbito donde se discuta los ambientes laborales saludables. Creo que, no recuerdo si fue con ustedes, sí, que lo habíamos estado charlando, sí, una vez que fui al piso. Y bueno, esto fíjense qué importante que es, porque de manera tripartita, o de manera bilateral, más que tripartita, entre trabajadores y empresarios, se va a poder abordar en qué condiciones se trabaja. Esto me parece muy importante, aparte recogiendo la experiencia de lo que son los protocolos COVID. Muchos lugares laborales, prácticamente todos, han tenido este diálogo a los fines de ver cómo se trabaja en pandemia, cómo se implementan los espacios, los aforos, cuánta gente, los espacios, aberturas, digamos. Muy, muy importante esa experiencia que ahora se volcaría una ley nacional que se basa también en normativas provinciales, porque tanto Santa Fe como Provincia de Buenos Aires ya tienen estas normas. Así que bueno, felices de poder seguir trabajando para ampliar derechos para principalmente las personas que trabajan, ¿no? Diputada Siley, ¿cómo está? Amanda Alma la saluda desde aquí, desde el estudio. Quería aprovechar y preguntarle, porque hablábamos hace un minuto con la ministra Gómez Alcorta y ponía también sobre la mesa la relevancia de incorporar la perspectiva de género. En dos dimensiones planteó. ¿Cuál es la importancia de esa incorporación y cuáles son esas dos dimensiones básicas donde se incorpora la perspectiva de género? Bueno, hola Amanda, la verdad que también es muy importante, todas las normas que estamos sancionando últimamente tienen perspectiva de género. ¿Qué significa esto en el caso concreto de los comités mixtos? Por un lado, la participación igualitaria de varones y mujeres delegados y delegadas en la mesa de discusión. Y por otro lado, que ese lugar sea un ámbito propicio para abordar conflictos de violencia laboral con perspectiva de género que se produzcan en cada uno de los lugares de trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Bueno, es la implementación del 190, pero si no existiera el convenio 190, hace un ambiente digno, hace un ambiente saludable de trabajo que no haya violencia. Esto lo determinan las leyes laborales existentes, la Constitución Nacional y demás. Entonces, que sea una de las competencias y una de las funciones del comité mixto ser un ámbito donde se resuelva situaciones de violencia laboral. Ojo, situaciones de violencia laboral con perspectiva de género, pero también situaciones de violencia laboral en general. Eso es lo que se estableció en la ley y bueno, muy acertada esa sabiduría, porque es bajar el convenio 190 a la realidad efectiva, ¿no? Es una forma de materializarlo y de hacerlo aplicar, ¿no?
Diputada, Mauricio Cantando la saluda, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le pregunto respecto específicamente a los comités mixtos, porque bueno, hoy no tuvo dictamen la ley y usted anunció una serie de reuniones posteriores. No se escuchó mucho la voz de la oposición, solo la radical Dolores Martínez hizo algunas preguntas. ¿Qué expectativa tiene? ¿Cree que va a ser apoyado por la oposición o todavía hay una negociación? ¿Usted ha hablado con algún referente del PRO y de la UCR? Sí, efectivamente anunciamos futuras informativas. Estos temas, ustedes saben que nos gustan tratarlos con la mayor participación de los actores sociales posibles. Nos gusta tratarlos con participación de los sectores empresarios. Ya hemos recibido una comunicación por parte de la Unión Industrial Argentina con apoyo general al proyecto y con algunas observaciones. Los invitaremos a exponer, invitaremos a los trabajadores y es muy importante también poder invitar las experiencias provinciales vigentes, porque a mí me gustaría que vengan, por ejemplo, los empresarios de la metalúrgica Cecín, de la ciudad de Quilmes, de la provincia de Buenos Aires, que ellos han logrado, por la implementación de los comités mixtos, reducir la siniestralidad a cero. Así que sí, continuaremos con las reuniones informativas. La oposición, por supuesto que lo hemos hablado y lo venimos hablando, siempre lo hacemos. Y bueno, muchos de ellos tienen proyectos en este sentido. Por ejemplo, el diputado del socialismo, Enrique Esteves, que tiene un proyecto de comité mixto. Bueno, Santa Fe, todos los diputados y diputadas de la provincia de Santa Fe conocen de la materia y saben porque es precisamente la provincia pionera en este tema de los comités mixtos. Hemos dado un salto también cualitativo en la discusión, porque acá estamos hablando de seguridad, salud, medio ambiente laboral y prevención de riesgos en el trabajo. Es decir, ya no se llama más salud e higiene laboral, sino que el concepto se ha ampliado, y con esto también quiero decir que se ha ampliado una mirada en ese sentido. Está hablado con la oposición y seguiremos trabajando en los consensos necesarios para las siguientes informativas y bueno, dispuestos a, como siempre, a escuchar y trabajar mancomunadamente, ¿no? Vanessa, gracias por este contacto con nosotros, muy amable. No, muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los trabajadores ahí en el piso. Gracias, chao, hasta luego. Bueno, interesante porque también ya estamos con el diputado Hugo Yasky aquí con nosotros. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está? Muy bien. Lo trajeron ahí en un periquín, de enfrente para acá. Sí, pero siempre con mucho gusto. Bueno, para nosotros también es muy interesante hacer este intercambio con ustedes porque obviamente seguimos de cerca las comisiones, pero hay que ver con qué impresiones se quedó cada uno. Fue muy breve el paso del ministro de Trabajo por la comisión, seguramente tenía una agenda ajustada, pero ¿qué destaca de ese intercambio? Creo que el hecho de que tomaron prácticamente todas las propuestas que surgieron de un espacio intersindical que lo conforman representantes de las 3 centrales sindicales, es el único que tiene esa característica tan amplia, y que habían volcado de esa intersindical de la salud una serie de planteos, tomando como base, es verdad, 2 leyes preexistentes, la de Provincia de Buenos Aires y la de Capital. Y creo que el ministro lo que recalcó es la voluntad de... Él mencionó, la primera ley de reparación de accidentes de trabajo se sancionó en el año 1911, pero no se había avanzado con la prevención de los accidentes. Es decir, se instituyó desde muy tempranamente el derecho a pagar a un el resarcimiento, accidente. Claro. Ahora estamos discutiendo evitar el accidente y creo que esto es lo que realmente le da sentido a la ley. Sí, Diputado, es interesante ¿por qué eso? cree que algunos sectores empresarios hablaron de una posible intervención de los sindicatos en las empresas a partir de este comité mixto? Básicamente pienso que por prejuicio. Recién Vanessa Sile mencionaba, justamente a raíz de estas declaraciones, tomamos la determinación de convocar a los empresarios de Santa Fe y de Provincia de Buenos Aires, que desde su experiencia práctica tienen una mirada absolutamente distinta, al contrario. Para ellos, haber bajado la cantidad de infortunios laborales, la cantidad de accidentes, les significó también un beneficio en términos de la ecuación económica de la empresa. Claro. Ahora, eso fue una declaración que hicieron, recordemos, las cámaras empresarias argentinas, ¿no? Sí, sí. Creo que una declaración sin nada más que nada por el prejuicio, porque es más, la ley
prevé solamente la existencia de los comités mixtos sin agregar una nueva representación. En lugar de tomar el modelo europeo que reconoce una representación para los delegados de empresa y otra para el comité mixto, acá se fusionan ambas, claro, para no duplicar el número de trabajadores asignados a tareas sindicales. Es decir, que realmente no hay absolutamente nada que le dé fundamento a semejante declaración. Desde el punto de vista práctico, ¿no? La aplicación de este proyecto que tiende a generar un comité que revise cómo están dados los espacios de trabajo. ¿Cómo sería? ¿Habría un relevamiento? ¿Habría un protocolo para seguir y para aplicar? Me imagino que ahí también de nuevo va a ser clave la participación de ustedes, los diputados de extracción sindical, porque cada actividad a su vez tiene una especificidad, ¿no? Sí, el mejor ejemplo fue lo que sucedió durante la pandemia. Yo por eso hice un homenaje a trabajadores y trabajadoras que dieron su vida en estos tiempos de pandemia, cumpliendo sus tareas que eran esenciales. Y en el tiempo de la pandemia, por ejemplo, en un lugar como el subte, muchos trabajadores aportaron ideas sobre cómo aislar, cómo establecer espacios que permitieran tener cierto resguardo para evitar contagios, de qué manera organizar los ciclos de la frecuencia. La frecuencia. Es decir, los trabajadores van acumulando una cantidad de saberes producto de la experiencia, que luego, de acuerdo a la realidad específica de una fábrica, de una estación de subte, de una escuela, tienen características muy peculiares. Sí. Y desde ahí viene el aporte. Incluso hay espacios como, por ejemplo, no por ser autorreferenciales, pero un estudio de televisión donde no se puede tener uno de los requerimientos básicos, que es la ventilación cruzada de pronto. Por una cuestión lógica de los equipos y demás, se trabaja de otra manera. Tampoco llevamos nuestros barbijos todo el tiempo puestos, o sea, por eso claro, hemos tenido que implementar otros espacios de seguridad para también seguir cumpliendo con informarle a la gente, pero sin poner por ello en riesgo nuestra salud. Claro. Hay espacios muy particulares donde, bueno, no se puede aplicar el protocolo tal cual está previsto. Claro, y seguramente acá cuando dijeron, bueno, la posibilidad de estos mamparas, paneles cruzados, sí, estas mamparas, seguramente los compañeros y compañeras periodistas o trabajadores habrán dicho, bueno, de tal forma quizás lo podamos hacer. Es decir, esa experiencia que surge exacto, del conocimiento del que está en el lugar y maneja el espacio, los modos, los ciclos. Claro, por eso le preguntaba, así como por ejemplo en la cuestión tan concreta de situaciones de acoso laboral en general, contra las mujeres y contra los hombres, porque el acoso laboral en sí lo pueden sufrir todo tipo de empleado, es muy importante que haya una manera de avanzar con una denuncia de esa naturaleza. De esto lo mismo, ¿no? Que los propios trabajadores puedan encontrar un canal directo para decir, estaría bueno que, no sé, nosotros por ejemplo, requerimos cierto tiempo entre programa y programa para desinfectar nuestro espacio de trabajo. Por ejemplo, solo para poner un ejemplo, traigo el propio porque sí, es el en el cual hay que experiencia, pero usted me podrá contar lo mismo de las escuelas de pronto, como claro, los propios docentes pudieron decir, bueno, claro, sería bueno que en las aulas suceda tal o cual cosa. Hoy lo decíamos, muchos de los de las decisiones que tomaron en el comité de expertos durante la pandemia se nutrieron de sugerencias y aportes de los trabajadores. Por ejemplo, el caso de las burbujas en las escuelas, claro, el manejo de los espacios, la ventilación. Eso surgió, o la realización de los momentos de recreo, cómo se alteraron los ciclos de los periodos de recreo. Todo eso surgió de propuestas de personal directivo, personal docente, y lo mismo ha sucedido con los supervisores de las fábricas. Hoy decían justamente el caso de la industria automotriz en la Argentina, las medidas que se tomaron en algunas plantas automotrices de la Argentina han sido exportadas a los países de Europa en sus casas matrices, porque bueno, reunían condiciones adecuadas. Claro. Diputado,
también al final se vio una primicia, o se escuchó una primicia de parte del asesor del Ministerio de Trabajo, que es la posibilidad de que se envíe un proyecto de ley para avanzar en detalles de la implementación del convenio de la OIT 190, ratificado el año pasado por este Congreso. Le voy a pedir que traduzca todo, que le explique a la gente lo que es el convenio 190, por qué se ratificó el año pasado y por qué haría falta otra ley. Sí, el convenio 190 es importantísimo porque es uno de los últimos convenios de la OIT y consagra, digamos, las políticas para enfrentar las situaciones de violencia laboral, de acoso y de discriminación, de toda forma de discriminación y violencia contra la mujer en los lugares laborales, principalmente contra las mujeres, no solamente contra, pero principalmente. Y este convenio 190, que en realidad somos uno de los 3 países del mundo que ya lo tiene suscripto, ha generado de parte del Ministerio de Trabajo esta iniciativa que es ver de qué manera traducir en un proyecto específico las distintas situaciones que pueden producirse y que van a tener que ser consideradas en el marco de una ley para cumplir con lo que marca ese convenio, es decir, el resguardo fundamentalmente frente a situaciones de violencia, de acoso, de discriminación contra la mujer, contra la mujer trabajadora, por supuesto. Y en este sentido creo que es muy importante porque va a ser la primera ley de esas características en el mundo. En el mundo, claro. Y mañana mismo va a entrar, tal cual se anunció, en el Ministerio de la Mujer para que puedan aportar la mirada de ese ministerio. Diputado, le agradecemos muchísimo su visita, sobre todo en un día de tanta actividad y porque mañana también es un día muy intenso, así que tener un ratito con nosotros es realmente algo que le reconocemos especialmente. Gracias. Un gusto. Gracias. Y nosotros vamos a seguir con la Comisión de Mujeres y Diversidad, que también está trabajando, y vamos a transmitir ese trabajo allí de la comisión a través de la pantalla de TV. Nos quedamos con lo que surja de la comisión y en un ratito nos reencontramos.